pasamos de mirar los dibujitos en la tele a estar pendiente de los comunicados diarios. Claro, porque él dio la vida, digamos, y peleó en las Malvinas por nuestro país. Por ejemplo, una regla era no podían apuntarle a los ojos con la Sí, con linterna. la linterna. Si te interesan las Malvinas, te recomiendo leértelo. Los pitches. Escuchaban la radio y se activan ganando. Hola a todos, nosotros somos Cuatro Mentes un Libro, conformados por Tomás Imach, Augusto y Alzo. Juan Ignacio Vietti. Pedro Mazzarello. y hoy vamos a estar hablando de la novela escrita por Rodolfo Enrique Fowey, que trata de un grupo que se llama Los Pichiciegos, el nombre de la obra, que en medio de las Malvinas, el conflicto bélico entre Gran Bretaña y cosas, es como que se esconden en una pichicera, como la nombran ellos, y que sale el nombre de un animal que se Escondía esconde bajo la Sí, tierra. que según Santiago eran muy ricos para comer y Sí. se acaban esas cosas. Vamos a empezar desde el principio del libro. hacemos tu Bueno, empieza hablando un poco del contexto histórico. Sí, O sea, dale. todos sabemos lo que fueron la guerra de las Malvinas para la Argentina. Fue en época de dictadura. Exacto, fue la época de la dictadura de Videla. Sucedió el 2 de junio de 1982 y se conoce porque es un conflicto bélico entre dos países, Argentina y Gran Bretaña. Y para ese momento Argentina no se encontraba muy bien económicamente y un montón de otros factores que afectaron al resultado de la guerra. Y por otro lado estaba Gran Bretaña, que bueno, es un País desarrollado. claro, un país desarrollado, una potencia mundial que claramente en la guerra de las Malvinas fue totalmente superior. Sí, para mí lo de Argentina fue la dictadura, como ya el voto popular estaba para abajo por todos los secuestros, toda la maldad que estaban causando, en un acto desesperado por ganarse tipo, el apoyo de la gente. Claro. Tratan de hacer un acto patriótico que sí, yo creo que unió a todo el país Sí. en medio de la oscuridad que se Escuchaba, sufría. Exacto. Y para mí tipo, logró que se una toda la nación para conseguir esto que no lo se consiguió al final. Sí, igual yo siento, o sea, siento como que es un acto patriótico, pero no me parecía por ahí la forma en la que Argentina tenía a los soldados no preparados. Claro. Porque gente que recién acaba de cumplir 18 años. Sí, fue Iba a la guerra. Por primera vez iban a la guerra y no sabían agarrar un arma, no sabían qué Muy hacer. O sea, improvisado, muy improvisado. claramente en ese No aspecto, estábamos preparados. claramente no, yo creo que hoy en día no sé si estaríamos tampoco muy preparados. Por ahí sí estaríamos un poco mejor, pero yo siento que ir a una No, guerra por ahí contra Gran Bretaña No, no. hoy es algo totalmente. Encima en esa época, última, 1983. 82. 83 cuando se publica la novela. No, fue increíble. Igual, claro, trajimos un invitado Sí. para. Trajimos un invitado que para comparar un poco, porque esta novela se trata sobre soldados de la guerra de las Malvinas, pero antes de empezar todo esto queremos decir que es una ficción, entonces nos vamos a basar desde el punto de vista del libro y no de nuestro aspecto No todo personal. lo que pasa en el libro es lo que pasó en las Exacto. Malvinas. Pero o sea, tiene aspectos de la realidad. O sea, Claro, por sí. eso hoy trajimos a alguien que Sí, nos va a que hablar nos va a más contar o menos detalladamente. sobre cómo vivió él, tipo su experiencia de chico, el periodo de la Malvinas. Obviamente como espectador. Como un civil y desde chico como para poder comparar un poco sobre la novela y poder comparar cómo lo vivía un civil. Quiere empezar hablando un poco del libro, ¿no? Para introducir un poco, porque ya hablamos un poco del texto histórico. Sí, bueno. Bueno, el libro comienza con que unos soldados que bueno, se juntan y se esconden, digamos, en una trinchera, en una Sí, cueva, trinchera. que después, bueno, en el segundo, tercer capítulo dice por qué le llaman la pichicera, por qué se Sí. llaman los pichiciegos, pero bueno, nada, No, pero. sí, Sí, o sea, sí, se llamaban los pichiciegos, se hacían llamar, güey. Lo mencionan un Santiago, ¿no? Santiago Que era es un personaje. un personaje de uno de los que estaban en la pichicera. Se hace llamar los pichiciegos porque hay un bicho que se esconde bajo la tierra y hay como una técnica para poder sacarlo y dice que es muy rico, pero básicamente esa es la idea de por qué se hace llamar los Se esconden pichiciegos. en una cueva. Exacto. Y ciegos porque bueno, estaban abajo de Sí, la aparte mencionan en varios momentos de la novela que no veían nada, o sea que también tenían las Sí, linternas. tenían reglas ellos, por ejemplo, una regla era no podían apuntarle a los ojos con la Sí, con la linterna, linterna. de tanto tiempo estar ahí a Sí, oscuras. Se hacía mal Se los veía ojos. hacer flash, flash, como como claro. Sí. Bueno, esa regla los que controlaban habían 4 personas que Sí, decían se los llaman magos, magos, los reyes, los reyes magos. que eran los que manejaban más o menos la situación. Como los ahí. líderes, sí, los líderes, Los vamos a decirlo, líderes, digamos. que se encontraba, estaba el turco,
el turco El Quiquito, ingeniero. el ingeniero, Ordenémoslo. el turco, Sí. Quiquito, que es el protagonista, Viterbo. Viterbo, que es el primo De de uno uno que era un mago, pero El falleció, gallo se llamaba. y el ingeniero. Sí, esos cuatro son como los líderes, digamos, de la hechicera. Claro. Y estos líderes como que a lo largo de la historia siempre van comentando, bueno, los líderes van comentando cómo era vivir en ese espacio tan chiquito, porque eran más o menos como 20 y algo de personas que se estaban escondiendo en la guerra de las Malvinas. Nos olvidamos también que el libro es narrado por un narrador omnisciente, que es un personaje que está dentro del libro, que creo que era Sí, Quiquito narra. Claro. Sí, esto de lo de esconderse de la guerra también, tipo, abre un debate, porque si vos le preguntás a un veterano de Malvinas eso, te va a sacar. Sí, Va a sí, pensar- Va a pensar que Pues Vamos a ver que lo están molestando. peleó en las Malvinas por nuestro país. Exactamente. Y al hablar sobre esto, claro, Esto esto no, obviamente es una ficción, pero digo como que es como un insulto a él porque está diciendo que gente que fue a la guerra y se escondió, y en cambio tenés a él que sacrificó su vida para. También, claro, nosotros decimos que es una ficción porque, bueno, en el libro los pichiciegos van a intercambiar recursos con Eso, los hay algo que- ingleses, que bueno, y a cambio ellos le daban información de la guerra y ellos le daban recursos. Eso es una Sí, locura. eso es ficción, tipo, a lo de negociar, te das cuenta que no vas a negociar contra el Barça, pero creo que hace referencia, tipo, que había veces que, tipo, tal vez era mejor estar con los ingleses, tipo, atrapado, prisionero, que Sí, como que- soldado, viviente. Lo hacían para sobrevivir. Básicamente, sí. Para sobrevivir. Exactamente. Porque si no, o sea, ellos se. Frío. Claro, sí, frío ahí no. Sinceramente no eran patriotas, por así decir, porque Sí, iban a como- hablar con el enemigo me Es parece como cualquier cosa, pero básicamente es como un acto de sobrevivir. Porque Sí, porque de el sobrevivir, ser humano- Sí, o sea, Sí, cuando más tenés la que- guerra, Más que ganar la guerra, quería vos lo que sobrevivir. tenés sí, con. exacto. Cuando tenés una guerra con 10 grados bajo cero, lo único que pensás es en eso. Estar en tu casa y sobrevivir. Exactamente. Bueno, contaban ellos que, tipo, en un momento, tipo, empieza a contar, tipo, se empieza a preguntar, che, ¿y vos qué quisieras estar Sí, haciendo ahora? claro. Yo qué sé, decían, yo estar en mi casa, calentito, con mi mamá. Sí, algo que quiero agregar también es que los que estaban en la pichicera tenían idiomas como frases Sí, muy centrales. Por ejemplo, a las personas heridas le decían fríos o frías. Sí, nada no, así. a los muertos le decían O sea, a los helados. muertos helados y a las personas heridas le decían frío, Sí, fría. pero no sería me acuerdo. como Es un Tenían un apodo. idioma entre ellos Sí, para poder comunicarse. Exacto. No solo con eso, muchas cosas. También están, en un momento lo mencionan que estaban los dormidos, los que no hacían nada. Sí. Y a veces Y los despiertos, que eran los que, no sé, los que patrullaban, iban a comercializar Claro, con los que británicos. salían a la noche y iban a comercializar con Exacto. los Yo creo británicos. que al tener tantos personajes, cada uno, obviamente eso para mí eso me encanta, que tipo, con distintas personalidades, cada uno, Claro, distintas claro, voces, sí, todo, sí, sí. tipo, como que usaban palabras tipo de amigo, como nosotros nos ponemos a hablar y Sí. usaban tipo, ese vocabulario y creo que eso es de lo que más me queda, porque empiezan a hablar así, re informal. Sí, como re tranquilos. Sí, bueno. También algo que me gusta resaltar es tipo cómo a lo largo de la obra vamos como entendiendo un poco más de lo que va pasando, de lo que está pasando realmente en esta ficción, lo que está pasando con los ingleses y un montón de cosas que se van diciendo a lo largo de la historia, por ejemplo, no sé, la información que iban intercambiando entre ellos y cómo poco a poco, por ejemplo, algunos de los soldados iban muriendo por diferentes, no sé, enfermedades, claro, de de todo. epidemia, un montón de cosas que Mencionan en el libro que las noticias, por ejemplo, le llegaban muy Sí, tarde. pero no sí. solo en el libro, en la vida real Sí, también. obviamente, pero me refiero. Sí, eso es muy otro, notable. otro Sí. ámbito que comparte con la realidad, que la gente, o sea, los los pitches, pinches. escuchaban la radio y decían que iban ganando y Y y era una ¿cómo van a locura, ganar? o sea, ellos veían como habían tipo, compañeros suyos que se estaban yendo a rendirse con los Sí, como ingleses, lo mencionan. y en la radio decían que iban ganando, o sea, era obvio Sí, que sí, se estaban Sí, acercando y eso al también es final. lo que se escuchaba en la vida real, como Claro, obviamente. buscando distintas fuentes. Ahí hay una Acá se decía, conexión con la vida La real, el realidad. libro ahí sí conectó. tipo, se decía que íbamos ganando cuando en realidad estábamos, Estábamos fuimos mal, ganando bien. 10 días y En la no llegaron los En ingleses. la entrevista lo podemos escuchar por parte Sí, sí, eso después lo Claro. vamos a poner en la entrevista. Sí, obviamente. Seguramente un montón de cosas que mencionamos acá, Sí, ya sí, las sí. mencione nuestro entrevistado, pero es como un factor muy importante de relacionar, ¿no? Porque en un
novela te cuenta cómo los pichiseos vivían, no sé, que eran de terribles condiciones, que estaban escondidos, que comían mal, de enfermedades. Relacionado y con todo los eso, ingleses, o sea, exacto. todas cosas que... Aunque sea una ficción, tiene muchos ámbitos. Muchos ámbitos que- Muchos ámbitos, todo que se relaciona con la realidad y eso también fue una forma de Fowey para mí de mostrar cómo se vivió en ese momento. Tipo, decir, no, esto es una ficción porque él no estuvo ahí. Exacto. Claro. Pero por lo que estuve viendo, pues él entrevistó a los soldados que pudo. O no muchos hablaban. Sí. Porque Y No le gusta, es algo duplicado, digamos. Sí, teníamos miedo Muchos de salir salían a alguien mal. realmente. Sí, Pero bueno, con el pasar de la historia, para ir contándoles bien también del cuento, de la novela bélica, perdón, como que hablaban mucho entre ellos, en el libro mencionan muchas charlas que tienen ellos, Como charlas muy bastante particulares, Sí. Medio. se nota que eran argentinos, tenían ese alma Sí, Argentina, sí, argentina, ese idioma muy... Sí, aparte te das Había cuenta. chilenos, Claro. Bueno, sí, también tenían claro. apodo, por ejemplo, ahí el turco no era turco, era árabe, si no sí. me equivoco, pero. Después está el uruguayo que nació en Argentina, Exacto, exacto. Bueno, pará, y después hay, por ejemplo, el ingeniero decía ingeniero, porque no me acuerdo si a él se le ocurrió la idea de hacerlo, pero él era el que ampliaba los lugares en la hechicera. de la estufa, donde dormían y un montón de cosas que. Exacto. O sea, tienen. Los apodos tienen que ver, digamos, con Claro, cosas sí. que lo relacionan ahí en la El pichicera. ingeniero era el que hacía la estructura para que, por ejemplo, no se derrumbe Claro, la cueva. sí. Y algo también que me gusta es como poco a poco, viste, van contando, como cuando van pasando los días, van contando, no sé, tenían 300 cajas de cigarrillos, ellos les gustaba Sí, mucho verdad, fumar, fumaban mucho. muchísimo. Igual para tenían el de todo, estresar, tenían alcohol, sí. tenían de todo. Tenían- Estrés, ansiedad, mil cosas. Sí, como es verdad eso. Y como poco a poco se van por ahí acabando esos recursos. Sí. Por ahí algunos después los. Sí, después Y ahí No, van. después después lo van a volvían a negociar hacer, con los Ahí ingleses, van claro, sacando por esa tienen razón azúcar y un montón de van a cosas. negociar con los ingleses. Otra pero- cosa que hacían para conseguir recursos, comida, agua, era iban a la playa. Sí, En un momento comenta que iban a la playa Sí. porque a buscar buques hundidos. O sea, los Ah, británicos. sí, que cuando ¿cómo se llama? Cuando disparaban a los. ¿Cómo se llama? Los barcos. O sea, a los buques, sí. cuando los destrozaban, bueno, y todos los restos iban a la orilla y de ahí rescataban Eso agua en sí. latas, comida. Y más, cuando van a intercambiar con los ingleses se encuentran un marinero que había sido argentino, que había sido atrapado por los ingleses y bueno, ellos le dieron mantas, todo, y bueno, se Sí, trajeron a la sí, piscina. sí. ¿Qué más vamos a hablar? Vamos a decir que hay una parte del libro, hay una parte de la novela Sí, está bien. que se nota como poco a poco van, no sé cómo decirlo, como eran personas que no se conocían de nada. Sí. Y poco a poco Van van relacionándose. relacionándose y como que se vuelven Hablan, amigos sí. por él. Una familia. Claro. Familia que Sí, sí, fue medio, la mayoría fueron solamente conscriptos, o sea que nadie fue voluntario y Exacto. todos tenían entre 18 y te digo, Eso, todos. tenían entre 20 años. Eso también es sinónimo de lo que pasó en la realidad. Bueno, porque sí. el tipo más de la mitad del ejército solamente fueron menores o 18 años Exacto. detenidos, que eran forzados a ir a la guerra. Exacto, sí. Porque Te siempre tocaba y se tenías hizo que ir. militar, sí. Yo no Sí, sé cómo era la o sea, colimba sí. era. Pues era un yo un tengo servicio. una anécdota que me contaron, fue que así de suerte, cómo se vivía, que lo festejaron como si fuera el mundial, fue que a uno le dicen, tipo, en la vida real, Sí. te vamos a llamar ya para ir a Malvinas, hacer todo el ejército, y nunca lo llamaron. Y dicen que fue de los momentos Como más de la importantes de su más- vida, sí, porque si no se iba a la guerra y La era guerra, algo sí, organizado. sí. Ahora Sí, tiene sí. una familia, todo, y tal vez eso no lo hubiera tenido. Hubo personas que se ofrecieron también. Sí, obvio, hay un montón de pero personas bueno, que bueno. un video famoso que Sí, un video famoso de que dos, entrevistan tres a- hombres de 17 sí, que que se van como, son como voluntarios. Sí, Obviamente voluntarios. van a haber voluntarios, Oh, pero sí, pero yo creo que no sé si estoy muy a favor de mandar gente que inexperta. Por eso, No, bueno, mira, yo un pará. arma, o sea, Eso, yo. imagínense eso. Sí, yo he hablado con familiares y me decían que. Mi tío me decía que, nada, en esa época, nada, pasaban los números de DNIs y, tipo, Ah, si sí. era el tuyo, vos Era tenías que ir a la radio, guerra y parece, eso, y Sí,
tío dijo que un número muy cerca del suyo y él Sí. no pudo dormir por noche, ¿entendés? Porque terrible. estaba con un miedo, estaba Sí, escuchando obvio. la radio todo el día a ver si tenía que ir. Y la quedaba así muy feo, ¿verdad? Sí, no, la verdad es una Sí, sensación pero eso también volviendo al importante. contexto, vuelve, todo empieza por el acto desesperado del De gobierno, querer, sí, sí. de todo, de tratar de unir a la nación y al no tener hombres tienen que hacer algo y ahí los mandan a los pobres Que recién cumplido 18 años y tenían que mandar a pelear contra los ingleses que, claro, eran superiores a nosotros en la guerra. todo aspecto. Sí, otro aspecto a mencionar importante es cómo también, otra vez a la misma hipótesis de cómo a lo largo del libro, casi por el final, los pocos piticios que quedaban, porque poco a poco iban muriendo. Iban muriendo y- también porque a muchos lo que le pasaba es que no podían ir a hacer caca afuera, entonces hay veces que no Sí. sé, se hacían encima y eso les agarraba infecciones. Se habían quedado sin polvo químico. Eso, el polvo El químico polvo era para algo mí, que lo para endurecía. limpiar, sí, eso. Tipo, lo endurecía, entonces lo podía sacar fácil, pero Sí. bueno, ya se habían quedado sin, algunos iban muriendo, afuera no podían hacer porque hacía mucho Mucho frío. frío. Entonces, algunos ya preferían quedarse ahí en su cama y nada, morir, bueno. Sí, bueno, en las bolsas de dormir, no sé. Me acuerdo que Estabas comentando algo, ¿no? sí, que como la locura o como lo mental les empieza a jugar en contra a los Eso, hay una parte. ciegos. Igual eso yo es algo que no llegué a entender. Si vieron la parte que. Hay una parte en la que no me acuerdo quién sale a hacer pío o a hacer patrulla y ve dos monjas caminando y se habla un montón de. Se Sí. hablaba un montón de eso, pero Volviendo. pensaban que estaba loco ese pibe, pero. No, era de verdad. Pero era verdad. Ah, Termina era siendo verdad. un Claro, mito. pues después un montón de gente. Yo creo que empezó sí. a- Sí, Como- sí. Me acuerdo que leer esa parte, yo en su momento, tampoco estoy como vos, no me quedó muy claro si pensaba que estaba medio loco, pero si vos decís Sí, que... lo tomaron como un mito lo de los Claro, piticios. pero después empezaba a haber más gente que decía sí, yo también, vi a Sí, las viste, monjas sí, y sí. todos andaban Fue conmigo como porque habían monjas en la pensar, guerra. sí, Sí, todos Eso. pensaron que era por ahí el efecto de la locura, ¿viste? Sí, Y cuando, tal vez sí, nada. cuando no se, porque se estaban quedando sin recursos también, sin comida, Sí, obvio. y a veces Claro, por sí. el hambre se Sí, se vuelve, en algunos todos casos que se va se mirando. Sí. agarran visiones, agarran cosas. No, sí. Sí, un montón. Después otra visión, o sea, esta tampoco me quedó muy claro, o sea, cuando aparece un arco iris, Sí. que muchos pensaron que, no sé, que pensaron que era una obra de los británicos Sí. para atrapar los aviones, no sé qué explicaba bien ahí. No sé, medio rara. Son cosas que te van a afectar, se van Sí, acumulando obvio que- todos los recursos. poco a poco te vas jugando en contra Sí, la, sí, pero bueno, la mente. volviendo al libro, ¿no? Un poco, pues en el libro, yo llevando a la parte 2, como que los pichicigos empiezan a buscar otros pichis por ahí. Pero más. Bueno, Empieza a buscar más, como Empiezan a buscar a reclutar cosas. gente. eso también está relacionado con la locura, o sea, empezaron a pensar que estaban locos porque escuchaban como picos en las montañas, como Sí, si y con vieran. las bombas, Eso, las que bombas de suena. las minas, que ponían minas los británicos. Me acuerdo que contaban lo de las ovejas que pisaban sobre Ajá. las minas y explotaban. Esas cosas también que afectan el día. No, sí, pero bueno, tenían tipo la fe de encontrar más bichis y poder comercializar, capaz a ellos les faltaba esto, pero los otros tenían eso, pero les faltaba esto y tipo nada, ayudarse mutuamente, pero al final no Como fue que así. no, Claro, diría que no. No. pero bueno, después aparece otro personaje que es Bereseli, que mucho no se menciona de él. Y Tanto sí, información, se habla poco, o sea, Se habla poco. no se llega a hablar mucho de él, Sí. pero nada. Y en No, ese no, momento se no. habla así mucho de cada personaje, Sí, pero no, a sí. a medida que van hablando entre No ellos, tiene van mucha- conociendo. Se van relacionando. Hablan tipo Cuando hablan pequeñas entre historias, ellos. eso, cada uno tenía algo, pero no se habla mucho de eso. No, claro. Exacto, Eso. sí. Sí, pero cada vez que ellos van hablando, vos como puedes ir armando una identidad Sí, del una- público, eso. y ahí vas conociendo a cada uno en lo Sí. particular, pero no es que hablan de uno y así. Van comentando cosas que se les ocurren en medio de la Sí. locura y ahí vas conociéndolos a cada uno. Exacto, pero no es nada que sea muy significante, son solo datos para, yo creo que para mantener entretenido. Sí, también yo creo que al estar ahí en Malvinas, lo último que querés, pues no hablar tampoco mucho de tratar de siempre desviar el tema de la guerra, De la guerra, hablar sí. otras cosas, todo lo que Distracciones. quieren, solamente no
no pensar que están ahí en Malvinas, también Claro. están en una juntada después de un fulbito o algo así, ¿entendés? Sí. Y cuando dijeron que se mencionaba el nuevo personaje Breseri, en esa parte los pichicieros como que se empiezan a pensar que la guerra no estaba por terminar. Sí, porque ya no- Eso, ya está empezando a terminar. Era, creo que finales de mayo. Final de mayo empezando por. Decían que nada, si estaban ahí, y bueno, había muchos dormidos que eran los que no hacían nada en la pichicera. Decían que si la guerra no terminaba para el 6 de junio, me parece, decían que los iban a matar porque se estaban terminando las raciones. ellos pensaban que estaban siendo victoriosos, Exacto. que estaban ganando. Sí. Y era, o sea, todo lo Nada que contrario, ver. era el momento donde los argentinos se rinden, se entregan a los Sí, ingleses. ya no podían hacer nada, o sea, Ya, que ya- fuera toda Argentina a pelear a los ingleses. No, es imposible. Eran muy superiores. Y Aparte, eso también lo vemos pensar en la que, situación pensar que, esto hablando de las Malvinas de verdad, de no sé de verdad, tenían ayuda de otros países, Chile, que encima era Chile. vecino nuestro. Sí, Perú. Bueno, no, Perú no se nosotros. Nosotros sí, perdón, pensé la Chile que ayudó a Inglaterra siendo vecino nuestro y Estados Unidos que Bueno, sí. Yo creo que Sí, teníamos, ya- creo que teníamos conflicto con Chile, si no me recuerdo. sí, bueno, pero Pero ayudaron sí. a Gran Bretaña. Después, bueno, más. Gracias a eso, de que piensan que son victoriosos, se empieza a ver que la guerra está llegando a un fin. Sí, como que ya. esas cosas. Como que piensan que todo feliz y te empiezan a pensar que harían, porque en ese momento decían que los iban a. ¿Cómo se llama? A capturar, digamos, a tenerlos como presos. No sé cómo Sí, era, sí, ¿no? estaban Como- capturados. Sí, capturarlos, porque ellos pensaban que iban a hacer, porque los oficiales estaban encerrados ahí y ellos se ponían a pensar qué iban a hacer porque supuestamente le habían. claro, ¿qué iban a se hacer con el pensaba- final de guerra? Pues si iba a ganar Gran Bretaña, ¿qué iban a hacer? Claro. O sea, ¿se iban a dejar atrapar o...? Sí. Caminando de vuelta a Argentina no puede decir porque te podías ver ahí en el medio. Claramente. ¿Qué más? Pero nada, la hora es corta, medio siempre repite lo Sí, mismo. Y sí. hablan historias, o sea, por Sí. ejemplo, de los Pichis, por ejemplo, había uno que creo que se llamaba Dorio, no me acuerdo, que... Bueno, a los Pichis muchos escuchaban historias de ellos y pensaban que eran gente muerta que estaba tipo debajo de la tierra, iba matando más gente. Por ejemplo, en un momento cuentan un personaje, un Pichi que es Dorio, que había desaparecido del ejército y muchos soldados dijeron que lo habían visto, o sea, Sí, porque claro, sí. ellos lo Pero- tomaban por muertos, ¿no? Pero muchos soldados decían que lo habían visto, ¿me entendés? Entonces pensaban que estaban locos o pensaban que los Sí, Pichis eran... ahí los tratan de locos. Claro, que eran muertos vivientes o algo así, pero siempre anda repitiendo medio que lo mismo, la Sí, historia. y hablando de la brevedad, o sea, un dato así tirado al aire es que la escribió en menos de una semana, pero eso es lo que se dice, él nunca dijo, Claro. pero un amigo de él dice que la Que escribió en 7 días y después tardó un par de meses en publicarla porque era como una idea muy reciente, porque él la escribió Claro, fue un año después de... antes, fue un año él la después, escribió claro. apenas terminó la guerra, pero no la quería subir ahí porque Eso. era una idea que Y bueno, Parecía un sí. momento difícil. Sí, ¿no? Ya llegando a la final, ¿no? Creo que pasa lo de Que que Quito sale de la Sí. hechicera Sí. y bueno, no sé si había ido a... Pero eso es raro, como que ya los últimos dos capítulos medio como que ya pasa No, al eso presente. es después de la guerra. Sí, pero Los eso últimos después de la capítulos guerra. que son después de la guerra. Al principio aparece lo de la hechicera, de Quito, Sí, de Quito. saliendo, cuando vuelve aparecen todos muertos por lo de la ventilación. Sí. Pero eso me parece que es contado, tipo... Bueno, pero a lo que Claro, voy sí, es, sí, no cómo sé es si el final. detalladamente, pero a lo que voy es después del final, después de ese tiempo, Quiquito habla con un psicólogo. Con un creo que psicólogo y es. le empieza Sí, a y contar ahí Empieza a la contar historia. todo lo lo que que, pasa. lo que pasó en Sí, Claro, ese momento. y le cuenta al final, que era de un tal Quiquito, que era él Que era mismo, salió Salió de la a piscina. mear, porque había una regla, no podías mear ahí claramente y tenías que salir de noche para Sí, que no vean. para que no te vean. Pero ahí ya no importaba porque ya era el final, él creo que salió de día, todo. Y nada, salió a mear a la sierra y me parece que hasta se distrajo por un arcoíris, entonces estuvo más tiempo afuera, que eso lo salvó, ahora vamos a ver. Sí. Y
Y él ya estaba pensando en volver a la pichicera, entrar en calor, comer, no sé, y cuando vuelve, ve al que estaba patrullando dormido. Entonces lo mueve, dormido, claro, y estaba muerto, ¿no? Entonces no sabe qué le pasó, estaba helado. Entra a la pichicera, estaban todos. Se da cuenta que estaban todos muertos. Exactamente. Y según él cuenta fue por una falla de la ventilación. Ventilación o calefacción. Alguna de las dos. Fue la no me acuerdo bien ventilación. específicamente, pero fue una falla que desató como cenizas y humo. Exacto, o sea, lo que pasó, se tapó la ventilación y el gas de la estufa no pudo salir. Entonces, él se dio cuenta porque él se estaba empezando a sentir mareado y ahí se dio cuenta que era el gas. O sea, si él no salía rápido, se moría. Entonces agarró sus cosas, sus recuerdos de la guerra y se fue. Y después... él habla con el psicólogo, cuenta una guerra de aviones, creo que es. Sí, o sea, medio... no sabía muy bien qué hacer. Porque tapó la entrada a la pichicera, tipo, para que... para que no... También nos damos cuenta que cuando hablaba con el psicólogo, como que las actitudes de Chiquito fueron cambiando, como que era malo con el psicólogo, le decía, tu trabajo es anotar. Claro, y después con el tiempo como que se fue acomodando un poco. Sí, pues eso es algo... No es algo fácil, otra cosa. Claro, después como que fue confiando y le pregunta, che, leíste el diario de hoy, le pregunta qué es y cosas así. Se fue liberando un poco. Sí, también como eso, tipo como la pichicera al principio por ahí que eran compañeros y después se terminó siendo como amigos. Sí, nos vamos a dar cuenta que Kikito era una persona que al principio por ahí era desconfiada, pero después como sabría. se acomodaba. Claro, sí. Y bueno, termina. Y después termina con que él no sabía qué hacer y no sé, creo que se fue al pueblo. Yo me perdí medio en esa parte. Esa parte es confusa. Sí, ¿no? Habla sobre una batalla de aviones, aviones, pilotos sí. muertos. Sí. Claro, como que se veía llegar el final, como que para el diablo pasar lo de los aviones. los aviones que se le tiraban, tipo, se eyectaban porque los aviones ya no estaban sirviendo, ahí se dio cuenta de que la guerra estaba llegando a su fin. Sí. Es confuso esa parte, sí, yo no Ese sería el final. No me cierro. pero el final habla medio como que no sabe qué hacer y... Es un final cerrado. Sí. No sé si cerrado justo, No, medio abierto, sí. es raro. Porque No o sea, sabía. todos sabemos cómo termina la Sí, la todos guerra, sabemos cómo termina la guerra, pero no sabemos, claro, sabemos No que sabemos es cómo el salió. único de los sobrevivientes, es el único sobreviviente de la pichicera, por lo que contaste antes. Sí, muy Salió entreabierto. Exacto. Pero bueno. y sí, Ahora, sí, pero yo creo que más allá de la novela, y por ser tan corto también, creo que lo más importante es enterarte tipo, todo el contexto, ver las similitudes eso. con la realidad. Que una que no mencionamos es que tipo, seguramente porque no los dejaban o por la dictadura, tipo, que los soldados cuando volvían de Malvinas no hablaron. Bueno, para mí eso está relacionado porque Fowl tardó en subirlo. Sí, el obvio, libro, sí, o sea, sí. porque había censura. Obviamente en ese momento había muchísima censura en la radio, un montón de cosas que la vamos a ver bueno, en el entrevistado y no le dejan contar nada y por esa misma razón Fogwill Encima había mucho, en esa época había muchos asesinatos, muchos desaparecidos, o sea, capaz por miedo a subir cosas, tardó más, capaz en eso está Sí, relacionado. a ver, por ahí ese gobierno lo silenció, ¿no? Sí, claro, Yo traté de investigar así testimonios y cosas así para nutrirme y ver todo cómo era en general. Sí. Y había mucha gente que todos los testimonios eran de los últimos 5 años. Sí, Decían no, que antes no hablaban. Y hay un caso la mayoría que hablaba era tipo oculto, ¿entendés? Tipo anónimo para que no sepan. Para no lo vayan a buscar. Aparte, lo que yo vi en un par era que tipo los superiores, esto en los principios no está, lo dicen que la realidad sí, que era que tipo los principales de cada pelotón de la guerra tipo, abusaban de los rangos superiores. Había uno que. Pero eso siempre se vio Sí, en pero la guerra. eso tampoco, tipo, en paralelo a lo de los asesinatos, que era tipo para los civiles, tipo, tal vez el gobierno lo silenció para que no cuenten eso también. Imagínate si cuentan la algo. imagen. Sí. y Bueno, hablemos ahora de qué opinamos del libro, ¿no? Sí, hagamos una valoración general. ¿Quién empieza? A ver, empiezo yo. Sí, A ver, para mí
está bueno el libro, no me entretuvo tanto como el que hablamos anteriormente, pero bueno, está bueno capaz si querés hablar, o sea, si querés ver algo para pasar el tiempo, está bueno. Yo me mantuve entretenido algunas veces, pero se me hizo un toque largo, o sea, siempre como que repetía mucho las cosas, pero bueno, si te interesa todo esto, si te interesa todo este tema sobre nada, las Malvinas, conflictos y todo lo que pasaba, puede estar bueno, no es largo, así que Sí, en poco tiempo se puede leer. en poco tiempo lo lees, Yo lo leí en poco tiempo, sí. Pero- Realmente en muy poco tiempo. pero sí, está bueno. Sí. ¿Lo recomendás? Yo, Personalmente. personalmente, no, Ok. pero Sí, Pero bueno, tu opinión, tiene sí, sus sí. gustos. Sí, yo voy a tirar más también por el lado de Pepi. La verdad, no me pareció así una novela muy increíble por lo mismo de Pepi, que en muchos casos de la novela se va repitiendo un montón de cosas, pero si te gustan los conflictos bélicos y la historia y un montón de otros factores que se ven en la novela, yo creo que podría ser interesante y también ver como una ficción de otro punto de vista que no es de un soldado común y corriente que va a pelear y da su vida por las Malvinas, y de un punto de vista de un pichicio que es una persona, digamos, que se esconde por instinto a sobrevivir. Pero nada, yo la verdad no la recomiendo. Lo que sí es corta, se puede leer en muy poco tiempo, pero no la recomiendo, la verdad. Yo también, la verdad que voy por el lado de que es una historia, una novela muy repetitiva, porque bueno, siempre hacen la misma boludez de estar hablando entre ellos, o cosas así. al principio no se entiende nada más. Igual siento que hay. Pero también lo que yo vi mucho es comedia, también. Por ese lado yo la recomiendo también. Pero bueno, yo sinceramente recomendarla, por mí ni la leo, pero lo que digo es, si te interesa el tema de las Malvinas, como que a mí me interesaban también, que lo terminé leyendo así, si te interesan las Malvinas, te recomiendo leértelo porque por ahí te dan puntos de vista que por ahí no habías visto nunca. Obviamente sabiendo que es ficción, pero por otro lado. Respecto a la realidad. Sí, con un aspecto más comedia. ¿Vos, Juan, querías decir algo? No, volví. No sé, después Bueno, lo digo. Bueno, voy yo. Yo, la verdad es que en sí la novela como que no me atrajo, sí, vuelvo con lo mismo, que era medio repetitivo todo, pero últimamente me empezó a gustar más la historia y creo que yo al menos investigué bastante porque me quería ver cómo era todo, no solo la ficción de Fowl. Y creo que si empezás a sacar tipo detalles de la realidad y lo acompañás con la novela, creo que se puede hacer bastante entretenida, porque ves, ahí vas comparando todo. Yo en sí la novela pura no la recomendaría, pero mi experiencia con el libro que fue tipo investigando fuera del libro, la realidad, tipo cómo se vivía acá, como que en global Sí. puede estar Sí, buena, yo creo que más. comparándolo Sí. con lo que realmente pasó está bueno porque te da como un punto de vista, sabiendo de ficción, ¿no? Como que otro punto de vista totalmente diferente. Y yo no sé si me lo esperaba. Eso sí, vuelvo a lo que habías dicho vos, porque generalmente los conflictos bélicos, tipo narrados en una película, algo así, se centra en la guerra, Exacto, ganador, perdedor. Exacto, Este era como exacto. otro enfoque que a mí me gustó ver este enfoque. Sí, a mí también. También te saca un poco la imagen de lo que fue, como cuentan todos de Guerra de Malvinas, que fue tipo, que era esto, era un grupo de amigos que claramente. estaban ahí. Pero bueno, la verdad que es un libro que no se mostraría a un guerrero de Malvinas. Yo tenía como que se quería bastante. Sí, puede ser como una ofensa. Sí, pero bueno. Sí, yo creo que. Alguien que le gusta leer, capaz le gusta, Sí, porque todo. está bueno para pasar el tiempo, Sí. pero la verdad que si no lees mucho, capaz se puede ser un poco difícil de entender, Sí, te marea, pero a mí no me gustó tanto, Sí. pero Bueno, ahora vamos a estar poniendo la entrevista que le hicimos a nuestro invitado. Y bueno, Sí, primero que todo hay que agradecer, ¿no? Sí, A nuestro sí, invitado, la muchas verdad que gracias. se prestó, nos contó un montón de cosas sobre lo que realmente pasó en ese Sí. momento. Sí, nada, cómo lo vivió que él. no todos se animaron también. Así que bueno, muchas gracias y
Y bueno, Vamos con el concreto. video. Bueno, estamos acá, tenemos la oportunidad de tener un invitado que nos va a hablar sobre el suceso de las Malvinas. Y bueno, contanos qué sabes de... ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Bueno, primer recuerdo, bueno, la edad. Yo tenía 11 años, como para ponerse contexto, ¿no? Y bueno, era una época muy, muy particular, con la información a otra velocidad quizás que la de ahora, que es lo primero que hago referencia. Y bueno, lo primero que me acuerdo era una época de incertidumbre. Pasamos de jugar en la calle todos los días a estar pendiente de la TV, o sea, que era el medio de comunicación. Y bueno, un día nos encontramos con la noticia de la noche a la mañana que el país había invadido las Islas Malvinas, había intentado recuperar las Islas Malvinas. Así que bueno, en ese contexto fue un gran cambio para toda la vida cotidiana, eso es lo que recuerdo a esa edad. Así que bueno, pasamos de mirar los dibujitos en la tele a estar pendiente de los comunicados diarios, que tenían una manera de comunicar muy, muy particular, con una voz castrense, que le ponían un número y bueno, atrás decían y nos pasaban lo que iba pasando. Era la única fuente de información, ¿no? Primer punto a hacer un comparativo con el día de hoy, ¿no? Así que bueno, fueron creo 2 meses que duró la guerra. Y bueno, en ese contexto se fue desarrollando todo lo que vimos, todo lo que conocimos, lo que escuchamos. En principio era una gesta patriótica, todo el mundo adhería, todo el mundo aplaudía, estaba de acuerdo. Un punto importante fue cuando todo el país salió a apoyarlo en Plaza de Mayo. Hubo donaciones masivas para la gente, para ayudar a los soldados, o sea, fue como una gran gesta patria. Y bueno, todos estábamos, creo que, inmersos en alguna manera en ese patriotismo que bueno, después bueno, vino una gran desilusión, ¿no? Con el final de la guerra, pero eso fue una gran... se vivió como algo totalmente atípico en un país como el nuestro, que no conocía una guerra hacía cientos de años, ¿no? Bueno, después se fue desarrollando la guerra, todo más o menos desconocido. Y bueno, yo recuerdo el día de la rendición como un día de gran tristeza. Eso sí me lo acuerdo patente. Muy bien, ¿no? Así que, pero bueno, en el medio se fueron desarrollando muchas cosas. Y bueno, básicamente ese es el recuerdo espontáneo que tengo de ese momento. Bueno, muchas gracias. Vamos. Bueno, primero, muchas gracias de nuevo a nuestro invitado. También intentamos entrevistar más gente, pero nada. Se hizo medio difícil, sí, son Es un tema sensible. re sensible. Si quieren vamos a relacionar un poco esta entrevista con el libro. Con el libro y también con el libro. Sí, Uno que es muy claro, donde que pensaban que iban ganando. sí, Exactamente. Exactamente. Decían que- Puede notar. Y eso también lo podemos conectar tipo con el contexto que es la dictadura, que Exacto. censuraban todo en la radio, se decía Argentina que iba ganando, Sí, pero pero en el no, libro, o sea, es todo lo contrario. Y le decían lo que Y querían en la creer. historia, en el sí, eso, en la historia. en lo que realmente pasó. También que decían que recibían, ¿cómo se llama? Donaciones, que mandaban donaciones. Eso yo, la verdad me acabo de enterar, yo no sabía Sí, sobre yo esa no sabía. información y Sí. ahora que me doy cuenta me cierro un poco porque Sí, también. ¿Cómo hacían, no? Para darnos la imagen de cómo toda la nación en un momento oscuro tipo, se unió por esta causa que exacto, era sí. las Malvinas, y más allá de las Malvinas como conflicto bélico, tipo, los chicos que estaban en Malvinas, Claro. cómo le mandaban donaciones, Los jóvenes que estaban ahí. todos los jóvenes. Bueno, sí. vos contabas que tu familia también mandó. Sí, no, obvio, es una anécdota mía que sí. Contanos. Mi familia, mi mamá mandó, como si fuera con su mamá, ¿no? Mi abuela, mandaron como si fuera un budín que ya
hacían una colecta del barrio que mandaban la comida A la- como si fuera a la guerra, ¿no? Pero lo mandaban por medio de mensaje para los Sí. recursos. Sí. Y bueno, nunca se sabe si llegó, obviamente. No, Con una carta creo que también. Pero bueno, Sí. eso. Y otra cosa que quería resaltar del video es que en un momento, bueno, nosotros hablamos durante este video, hablamos muchísimo de como el intento de recuperar las Malvinas fue como un intento de reunir a la patria argentina y el Estado cuenta como en ese momento el famoso discurso, no me acuerdo de quién era, dice si quieren venir, Sí, no, creo que fue el del Ah, ya sé. el general de Sí, guerra, dice si quieren venir que venga, le empezaremos batalla, no sé, eso me resulta como sí, muy patriótico. muy patriótico Sí. y en ese momento yo sí me sentí bien, en ese momento yo diría, No, yo la reapoyaría, o sea, vamos a ganarlo, vamos a ganarlo, pero después Pero te das no cuenta que sabían ni cómo estaban. no, o sea, no, te encontrás con un montón de cosas que están censuradas que realmente no además no te diste cuenta. Ellos piensan que es como las películas y nada que ver. Sí, no, O eso sea, es un error muy grande de pensar que las guerras son como se ven en las películas. Sí. o en- Hoy en día igual se Juego. están haciendo películas más fuertes, realistas. más realistas de Sí, cómo Sí, es. sí, pero es algo. Pero igual No, no. no, Es algo que nunca se va a asimilar a lo que es estar ahí. Exacto. Presente, por algo se trae la tele, que sí, puede estar muy bien hecha la peli con todos los 4K que quieran, pero No estar ahí deja es Lo la podés ver gloria, cuando la le preguntás a alguien que fue a la Sí, guerra olvidate, y quiere sí, hablar. Quiere hablar, es un tema muy sensible. ahí, ¿verdad? ahí ves todo. Sí, No, sí, pero algo que me gustó, que resalto, fue que tipo, mostró cómo tipo, así en un flash tipo, cambió todo. Sí, obviamente. Mostraba, ponía el ejemplo de en vez de jugar al fútbol, estaban viendo la tele a ver qué pasaba Sí. o qué Sí. estaba pasando. Ah, Sí, no, Era algo que Que- salía en todos lados. que salían a la calle a jugar y que de un momento para otro no jugaban más en la calle, Sí, estaban no, atentos o sea, a lo que tenía- realmente pasaba. Tenía 11 años. 11 años y tenía que estar ahí en la tele. Era O sea, terrible. a los 11 años estaba pegado jugando al fútbol Sí, en la sí, cancha, sí. como dice él. Era- Pero no, sí. no. Bueno, es increíble. Más allá de los que estaban ahí también es algo duro para acá, porque imagínate vos sos Obvio. familiar. Sí, sí. Yo la verdad, Eso si me ahí. imagino ahí, estaría Sí, eso no, con un miedo. Sí, No, sí, obvio. sí. Dios, Nervioso. Obvio, sí. Sí, no, sí, fue un momento. Pero bueno, estamos por Eso fue finalizado todo el por hoy, ¿no? podcast. Sí. Sí, espero que les haya gustado. Sí, eso. Somos 4 meses y un libro y nos vemos en el próximo podcast.